Y listo, ya estamos grabando y ya se está transmitiendo. Hola a todos, bienvenidos a otro sábado de rol. Espero que la estén pasando bien, que se estén divirtiendo y que pues, estén tomando ya pues un desayunito o que ya hayan desayunado. Por lo pronto, pues voy presentando a mis jugadores. Quiero presentar primero a Cork. Hola, bienvenido. Hola chicos, muy buen día. Y a Sori, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y pues por ahorita vamos a estar con ellos dos. Motoso en cualquier momento se nos une. Y los demás sí me comentaron que no iban a poder jugar hoy, pero pues bueno, al menos depende de lo que hagan, podría ser, pues, podría no ser necesario que estén todos para peleas y así, porque pues ya al menos ya acabaron las peleas que tenían previstas por ahorita. Ujú. Y pues recordando un poco lo que pasó la sesión anterior. Bien, ya estaban en la guarida de los bandidos, ya habían acabado con un par de ellos. Planearon una emboscada hacia uno que se veía distinto, que se llama Suerte. Les salió bien a medias porque sí lograron emboscarlo, pero no lograron acabar con él de un tajo como les hubiera gustado. Logró dar la alarma y los pocos que quedaban todavía por ahí dispersos salieron a atacar, entre ellos el mismo capitán de los bandidos. Eh, Después de una lucha un poquito frenética, un poquito angustiosa incluso para algunos de los jugadores. Lograron ganarla, acabar con ellos. Consiguieron la llave para ingresar a un lugar que estaba cerrado. Y ahí descubrieron que estaban las mujeres, amordazadas y capturadas. También encontraron a este mismo noble con dos guardias. Sori acabó con uno de ellos. Mirik intimidó al otro y hizo que se rindiera. Eh, Mientras el noble vieron que se escondió detrás. Y al ver que pues, sus guardias no servían para mucho, se puso como a rezar o a decir palabras por lo bajito. Palabras que ninguno de los presentes entendía. Y después de que desamordazaron a una de las tres capturadas, les dijo que no lo dejaran que terminara lo que estaba haciendo, que estaba invocando algo. Justo en ese momento aparece un círculo de mágico en el piso. Y ven cómo empieza a salir una garra del piso. No se la piensan dos veces y se van sobre el noble. Lo matan rápidamente y logran detener lo que sea que estuviera invocando. Siento que el hechizo pues no se complete y desaparezca el círculo junto con la garra que estaba emergiendo de él. Ya después de esto pues se pusieron a rebuscar en el lugar para sacar objetos de valor. Los llevaron a la guarida del capitán. a- Más bien la guarida no, más bien a la cuarto del capitán de los bandidos. Y pues ahí se pusieron a buscar. Senpa encontró un... ¿Cómo se llama? Un cinturón de fuego de fuerza de gigante. Y Mirik encontró un par de objetos, un martillo de guerra mágico y un par de dagas mágicas también. Mecánicamente son un más uno, ambas cosas. Pero no fue con lo único que se encontraron. Resulta que el capitán había dejado una trampa en caso de que alguien le intentara robar. Un Mimic. Le salió por sorpresa. Mirik alcanzó a zafarse del Mimic. O sea, sus nombres se parecen demasiado. Mimic, Mimic. Y por las purititas escamas alcanzó a zafarse. De nada de que el Mimic lo agarrara. Y pues ya entre Senpa y Mirik lograron matar a este Mimic. Eh,
Y pues ya, ahí ahí fue donde encontraron las dos dagas. Ujú. Una vez hecho eso, regresaron con Tori, que se había quedado a cuidar a las mujeres y a los dos y al otro tipo que se había rendido. Y pues ya de ahí regresaron de nuevo a Neutron. Ahí es donde nos quedamos, ahí vamos a continuar esta tarde. Pero de hecho, ellos están regresando ya de tarde. Vamos a regresar, pero a Neutron, pero un poco más temprano. Por la mañana. Y se me andaba olvidando algo. Mandarles a los jugadores para que entren al Foundry. Les mando el enlace. Recuérdenme, chicos, y si no se los he pasado. Y va que va. Ahí está. Ujú. Gracias. Ahí de que. Ahí voy. Ahí va, está cargando. Ok, listo. Ya veo el mapa, estamos en el barco. Ujú. Bueno, a eso quiero pensar yo, porque Sí, veo que están ustedes en el barco, pero yo dónde estoy. acá. En el muelle, ya estás. Es que había ocultado tu ficha. Ah, ok. Ujú. Te voy a ocultar las fichas que no están. Digo, pues temprano en la mañana habían ido con el curtidor para recoger pues, tu armadura. Ahí es donde tú decidiste separarte. Sí. A ver, déjame ver dónde estaba el curtidor. Bien hasta arriba. Sí, todavía pasando estas casas, si no me equivoco. Ujú. Cruzando el puente, ¿verdad? Sí, pasando el mercado. Ajá. A ver, aquí está la cervecería, el mercado, joyería. Todavía más arriba, ¿verdad? Sí. A ver, aquí está alquimista y herrería, posada. Ah, aquí está el curtidor. Ok. Ujú. Pues ya ese día temprano en la mañana, el mismo día que Ujú. pasó todo lo del asalto a a la guardia de los bandidos, Sí. Tori fue por su hacha, se la entregaron ya toda bien. Tú llegas, y te entrega tu armadura. Si la revisas, la ves, te das cuenta de que el trabajo está muy bien hecho. No se ven las costuras quedaron prácticamente invisibles. Y esos daños Ajá. que eran superficiales realmente, no es que tu armadura ya no funcionara, sino que simplemente traía unos cortes pues por el uso. Ya Sí. quedaron como si no los tuviera. Ok. Pues igual, si para Korg es posible, pues ahí mismo poder cambiarse las ropas y poder tener otra vez su armadura de cuero puesta. Sí, ves que hay una pequeña, no sé cómo se llaman, pues son de estas, que son precisamente para cambiarse. Es nomás como que Ujú. la paredcita en unos marcos de madera con tela o algo así. Sí. Y pues ahí para que te puedas cambiar. Y pues ya te Muy bien. cambias, te pones de vuelta tu armadura. Y pues con eso.
Muy bien, pues de ahí una vez listo ya empezaría yo buscando lo que es el gremio de ladrones. Ok. Y date una percepción. Sí, a ver, permítame. A ver, vamos. Percepción, percepción, ¿dónde está? Aquí está. Ajá, normal. 13. Pues muy bien. Te despides de los demás se van para hacer lo otro. O te les pierdes, pregunta, ¿quieres perdérteles o les vas a decir que vas a ir a buscar algo? Digamos que me les pierdo, porque si aviso que voy a otros lados, Empa estaría algo dudosa de mi palabra, pensaría que voy a hacer alguna maldad y pues, ¿para qué dejarla preocupada y sobre todo que me deje con un regaño? Va que va. Ahorita no vamos a tirar para ver si te les pierdes o no. Digamos, tienes buen sigilo según recuerdo, así que te les pierdes. Ujú, Y pues empiezas a buscar por la ciudad, ver dónde hay, porque pues si te pones a revisar los edificios que hay, no ves que gremio de comerciantes, el de aventureros, luchadores, pero no encuentras ninguno que sea de ladrones. Pues empiezas a ujú. buscar por la ciudad. Duda, ¿preguntarías a alguien o serías discreto con eso? Discreto, más que nada, pues se sabe que el gremio de ladrones es más como anónima y sobre todo pues solo es como para encargos de aquellos tal vez entre nobles o pues de los que son como de la mafia quienes controlan tal vez el mundo subterráneo de las ciudades. Ok, va. Pues empiezas a avanzar por la ciudad, buscando, viendo, este... Y después de un rato de estar buscando, no encontrar muchas señas de este gremio. Ujú, Vas a encontrar una pequeña seña marcada en una casa. Algo sí, que para ojos mundanos parecería un simple daño en la casa. No ujú, parecería como que es una marca ni nada, sino parecería como que se dañó un poquito la pared y así. sí, Pero tú reconoces el símbolo. Es parte de la jerga de los ladrones. ujú, Y como se dice. Y ves que lo que está indicando es como una dirección hacia el sur hacia el sur, lo que sería hacia donde están los muelles. ujú. Ok, hacia los muelles entonces. Ujú. Ahí vamos, 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 vamos. Ok, ya estando en el sur de los muelles. Ahí te pones a buscar, pero no encuentras ninguna otra señal. Y en el camino no has visto nada. Ujú. ¿Qué harías para buscar algo más? Tu tirada de percepción no te da para ver más símbolos. A ver, veamos. Eh, Percepción, performance, persuasión, religión. Pues haría más que nada como una tirada de investigación para ver si hay alguna otra pista que me pueda dar para llegar al punto de la guarida de los ladrones o del gremio de ladrones. Va que va. Tírala. A ver, ahí va. Un 16. Ok, se dice muy bien. Pues empiezas a buscar ahí por los muelles. Empiezas a buscar en lugares donde podrían estar escondidas esas marcas. Y afuera Ujú. de una taberna, que está en los muelles, Sí. ves que hay una marquita que igual que indica, ¿cómo se? Que indica dónde puedes encontrar como que a los ladrones. Indica que es un Ajá. poco hacia el norte.
Hacia el norte, ok. Mientras estás ¿Qué tan justo. alto? No indica mucho, solo indica que hacia arriba, o sea que te salgas como de los bueyes. Te podrías Ujú, cuando te pones a buscar ya en el siguiente grupo de casas, ujú, este, es otra marca. Indica de nuevo como que hacia el sur. ujú. Ok, hacia el sur otra vez. Ujú. Ok. Y de repente, mientras estás buscando por esa zona de las casas, que estás viendo por ahí, pues, viendo si hay más ah, pistas, ubicaciones, Sí. de repente nomás escuchas un tss. Puedo saber hacia dónde se escuchó ese. Lo escuchas entre un pequeño callejón que hay entre dos casas. Ujú. Ok. Volteas. Igual, sí, volteo, pues igual si veo una silueta de alguien, pues me le acercaría Esa discretamente. es un tipo tamaño normal. No sabrías qué es. Trae ropa Ujú, negra. Está recargado en la pared de una de las casas con las manos cruzadas. Un pie ujú. levantados, poniéndolo sobre la pared. Sí. Trae echada una capucha que no le deja ver la cara. Y sin voltearte a ver te dice, ¿qué anda buscando? ¿Te anda metiendo en lugares peligrosos, no lo cree? El peligro lo vale si la recompensa es alta, ¿no lo cree? Ves que mueve una daga entre sus manos y dice, pues, depende. Te he visto Ah, husmear por la ciudad y ver, persiguiendo unas ciertas marcas. Apunta hacia la daga hacia contigo sin moverse él y sin siquiera girar la cabeza, nomás así la par. Y te dice, ¿cómo es que las reconoces? se puede decir que el lenguaje de señas y de símbolos es cosa de ladrones, ¿no es así? Cuando dices eso, ves que gira un poco la cabeza. Alcanzas a ver un poco de su cara, ves que es de tez blanca, ojos cafés. No alcanzas a reconocer si sería un humano, elfo, o qué raza. Y te dice, Ujú. "Mm, pero no lo digas tan fuerte, que hay oídos en todos lados". Eso lo sé. He visto que los de nuestra calaña no puede anunciarse libremente por aquí. Parece ser que la guardia nos tiene muy vigilados y controlados. Y él se despega de la pared, se para normal y dice, lo normal en cualquier ciudad. Te da la espalda y empieza a caminar. Da unos pasos y te dice, entonces, ¿estás buscando trabajo? Así es. Ves que nomás asiente con la cabeza, da un par de pasos más y desaparece en el piso. Ujú, Ves que ahí por donde desapareció hay una alcantarilla abierta. ujú. Igual, pues ahí seguiría, o sea, seguiría a mi extraño amigo que todavía no nos hemos presentado y pues esperé ver que me pueda llevar hacia la guarida de los ladrones. Entonces entras a las alcantarillas. Así es. Tírate nomás para ver qué tal que no te vayas a romper una pata. Ajá. Ah, acrobáticas. Acrobáticas, aquí está. Los dados te quieren. Pero sí, estos son los que deberían de haberme salido cuando jugué contra el capitán. Probablemente ni con eso le hubieras ganado, pero
Posiblemente. Pues ya llegas, ves la alcantarilla. Abajo se ve oscuro, oscuro, oscuro. No sabes qué tan profundo pueda estar. Pero Ujú, pues te avientas, confías en tus habilidades. Caes, ujú. entras muy bien por el lugar, sin tocar ninguna de las paredes. Es que pues no es muy, muy ancho. Sería fácil errar el paso. Ajá. Pero pues nomás caes unos, ¿qué serán? 15 pies más o menos. No te vas a hacer Sí. daño porque caes directamente sobre agua. Eh, Ujú. una vez que caes, sales del agua y ves a un costado que está el tipo parado por la poca luz que entra, lo alcanzas a ver. Está parado Sí. a un lado en una como banquetita. Pues ya te sales Sí. del agua y pues hueles un poco feíto porque pues es agua sucia, pero pues ya nada que no se arregle con un buen baño. Sí. Solo diría ahí, Cor, ah, pero qué delicioso aroma es el que acabamos de encontrar. Él te dice, te falta un poco de práctica. Te señala unas tablas, dice, te falta observar un poquito mejor. Tenemos unas que cada tanto pasan para que no caigamos directo al agua. Dice, pero Debo veo... decir que, Ujú, dale, no, dale. no, quería decir, sí, digamos que he estado más tiempo sobre las nubes y algo encandilado. Mis ojos han tardado algo en acostumbrarse a la oscuridad nuevamente. Él dice, normal, normal. Ves que de repente se vuelve así todo oscuro. Según yo, tú te puedes ver en la oscuridad. Sí. Ujú, Pero queda muy oscuro, logras ver en la oscuridad, no ves colores, pero sí ves las cosas como si fueran blanco y negro. sí, Y ves que él nomás empieza a caminar. ¿Lo sigues? sí. Van a caminar unos 5 minutos más o menos. No van a pasar muy rápido, probablemente incluso va un paso un poco más lento de lo que se suele ir caminando. Ujú, Pasan varias salidas de agua. Ves que hay alrededor, alrededor ves alguna que otra rata. Pero después de 5 minutos llega una pared. Ves que se detiene, que voltea un poco hacia todos lados. Si tú volteas también así como a todos lados, no ves a nadie. ujú, Y ves que se recarga en la pared. Se escucha un... sí. Seguido es unos momentos después empiezas a escuchar un como movimiento de engranajes. Ajá. Y ves como la pared delantito de él de donde estaba se empieza a recorrer. Y abre un pasaje apenas donde cabe bien una persona. Mm. Supongo que para Cork no es problema alguno el tamaño o el espacio de la entrada. Ujú, tú cabes más cómodamente que lo que cabe él. Ves que pues él entra, pasa. Si pasas inmediatamente detrás de él, unos instantes después se cierra la puerta. Sí. Y estás en un lugar amplio, circular, semicircular. Ujú, Ves que hay 5 pasillos ubicados en diferente punto del semicírculo. Pero igual sí. sigue todo bien oscuro. Ves que el tipo se acerca hacia uno de los pasillos. No se Ujú. mete en él, sino simplemente se recarga junto a la pared, se voltea y te queda viendo y te dice, espera ahí un momento. Em- Igual Cork espera. Ujú. Empiezas a escuchar pasos que se acercan por cada uno de los pasillos Ujú. y de repente, ah, como si estuvieran, si bien sincronizaditos,
Se encienden 5 antorchas justo al final del pasillo de cada uno, justo donde terminan esos pasillos. Sí. Te encandilan un momento Ujú. y ves a otras 5 figuras encapuchadas, como él, con las caras tapadas, nomás se les ve poquito de los ojos. Y pues que te están pues medio rodeando. La puerta de atrás ya está cerrada, así que no hay como que a dónde hacerle. Ujú. ¿Cómo actúa Cork en esa situación? ¿Qué es lo que hace al ver eso? Pues igual Corken termina, digamos, viendo atrás que la puerta ya se ha cerrado hacia adelante. Al ver los 5 pasillos, pues que vienen estas personas encapuchadas, pues sí está algo ansioso. Simplemente, digamos, una mano la tiene pues oculta, que básicamente la tiene pues para desenvainar lo que sería el estoque en caso de que todo se ponga difícil, mientras que con la otra la mantiene al frente en su fuera, como disimulando que se siente tranquilo. Y pues empezaría por analizar, ver cuál de ellos es como el que se notaría más como el jefe o pues igual como el guardia de los ladrones, que es como el que los comanda. Ok. Tírate un insight. Ok, a ver, dame un momento. A ver, espera. Inside, inside. Ah, a ver, aquí está. Ay, que la chingada. Un 6. Pues para ti todos se ven exactamente iguales. No notas nada en su pose, actitud, ni siquiera el brillo de los ojos, que es lo único que se ve de ellos, que puede indicarte si alguno de ellos es el que está al mando, si uno de ellos es el jefe. Ujú. Dices, haces algo. Pues Cork simplemente diría, "Ja, vaya, no esperaba una comitiva de bienvenida tan entusiasta. Duda, tu capucha te cubre gran parte de la cabeza y la cara, ¿no? Sí, tal vez si se deja ver como lo que sería como la punta del hocico de Cork, pues igual, ellos tal vez podrían tratar de identificar si soy un Lizard Folk o pues igual un Kobold, dependiendo pues si es que ellos han visto a mi especie y sobre todo a alguien de mis escamas tan azules. Ok, igual pues abajo está en la oscuridad, así que no se ve tantísimo. Pero muy bien. Escuchas que no sabes cuál de ellos es el que habla, ya que aquí la voz resuena un poco. Escuchas si alguien te dice, retírate la capucha, Le preguntaría, ¿por qué? Veo que todos usamos capucha. pero a ti no te conocemos. Hmm. Igual Cork simplemente empieza a retirarse su capucha, mostrando pues su ser tal cual como es. Y pues posiblemente lo que sí destacaría, digamos, en la oscuridad serían pues sus ojos amarillosos. Ujú. No más duda porque no recuerdo. ¿En qué parte te había aparecido la marca aberrante? La marca aberrante, Cork la tiene en su hombro, en el derecho. Ok. Pues una vez que te la quitas, escuchas que alguien más, otra voz dice, eh, "Hmm, un kobold. ¿Y acaso esta lagartija sabe robar?"
Me pregunto si tú sabes robar, querido amigo. Parece ser que te vives más entre las sombras y no has podido ni siquiera robarle a un noble de esta ciudad. No ves ninguna expresión en ninguno de ellos. Y te dicen, así es como roba un ladrón, entre las sombras, sin que nadie lo note, sin que nadie se entere que estuvo ahí. Igual déjame hacer una tirada de... Bueno, ¿qué tan cerca se está este sujeto el que me está hablando de mí? Más o menos todos todos están a la misma distancia que tú. Ajá. Los tendrás a unos 15 pies. Mm, todavía es demasiado lejos como para que pueda, digamos, así que robarles o meterles mano y quitarles algo, ¿verdad? Tendrías que acercarte, sí. Ok. Bueno, pues en ese caso dice Cork, "Hmm, ¿acaso necesitan muestra de que soy un ladrón? ¿Acaso quieren apostar? Escuchas que una ligera risa y dice, no, no, aquí no apostamos. Te ¿Qué? dice, ¿quieres demostrar que eres un ladrón? Me imagino que si estás buscándonos es porque buscas convertirte en uno o buscas trabajo. Busco trabajo. Dice, muy bien. Si quieres que te llevemos realmente a la sede del gremio, que sepas dónde se encuentra y poder adquirir trabajos cuando estés por esta ciudad, tendrás que primero cumplir una comanda. Si lo cumples con éxito, no serás bien recibido en el gremio. Si no, digamos que se te negará el permiso para trabajar en esta ciudad. ¿Aceptas el trato? Acepto el reto. Ves que se escuchan varias voces a los sonidos que dice, lo ha aceptado. Ves que el tipo que te guió estaba parado detrás de ellos, seguía en la pared. Se para, Ujú, da unos pasos, se acerca contigo, eh, mete la mano a uno de sus bolsillos y saca algo de él. Un ujú. tubito de madera, redondo, no muy ancho, de unos 20 centímetros de ancho, y Ajá. te lo entrega. Te dice, cuando sientas que estés listo para cumplir la comanda, ábrelo. Te vendrá toda la información que necesitas. Muy bien. Les demostraré que puedo hacer esto sin problema alguno. Esperen noticias de mí pronto. Cuando dices eso, todas las antorchas se apagan de golpe. En lo que tus ojos se acostumbran al cambio de la luz a la oscuridad, ves que ya nomás estás tú y solo en el lugar. Y de repente Ujú. atrás escuchas otra vez el ruido de la puerta. Y volteas, ves a este tipo que te trajo acá abriéndola ¿Sí? y te dice, andando, de vuelta a la superficie. Igual entre lo que van, pues tal vez caminando de vuelta a la superficie, pues Kurt le preguntaría, quiero pensar que esto se lo hacen a todas las caras nuevas o a aquellos que tal vez vienen preguntando por el gremio de ladrones. Él te dice, pues ante los ojos de la autoridad no somos bien recibidos, así que creo que es bastante obvio el por qué no tenemos una casa gigante arriba en la superficie con un letrero gigante que dice gremio de ladrones. Hmm, De que sí,
Tú lo has de saber. Si eres realmente un ladrón, lo has de saber muy bien. Tenemos que andarnos con cuidado por el lugar. Muy bien. Una vez pues ya llegados a la superficie, creo que Cork pues igual se despide de su enigmático conocido y pues se dispone él a avanzar tal vez como un poco más adelante hacia el norte y pues entre tal vez un callejón o parando digamos tal vez en la cervecería, ahí desenrollaría el tubito. Va que va. Ya sales, Él te despide de abajo, él no sale a la superficie contigo. Una vez que sales y eso, si Ujú, vueltas después para atrás, escuchas como te vuelve a poner la tapa. ujú. Y pues ya si caminas hacia la cervecería para buscar como un lugar un poco, ah, quizás no más privado, pero sí un lugar menos, este, discreto, un poco más como si estuvieras revisando cualquier papel, cualquier cosa. Ujú. Para revisar eso, pues abres el tubito, sacas el papel que está adentro y ves que la comanda es robar un collar de diamantes. Sí. Este, que lo tiene eh, la herbalista. Ok. Con todas Pues las igual. instrucciones que hay. Nomás Ujú. dice que pues tienes que robar eso y que una vez que lo tengas, lo dejes sobre la tapa de alcantarilla de la cual saliste ahorita. Mm, ok. Pues igual me voy acercando hacia lo que viene siendo al lugar donde está la herbalista. Aquí. Igual pues antes que nada pues Cork sí como que estaría pues tal vez a distancia pues un poco más discreta, que no sea tan sospechoso, estaría observando el edificio de la herbalista, viendo digamos cuántas entradas hay, cuántas ventanas son las que posee el edificio, ver si hay un acceso más fácil por la parte del techo. Ok, tírate una investigación. Ok, ahí vamos. A ver, investigación. Ahí va. Un 14. 14. Pues empieza a darle la vuelta al edificio del herbalista. Eh, ves que pues ahorita pues está abierto, entonces ves que alrededor hay muchas plantas con diferentes tipos de plantas, hierbas y demás. Y así en la parte de afuera, adentro hay más. Ujú, Ves que de hecho tiene bastantes ventanas para que entre mucha luz al interior. ujú. Si le das la vuelta un poquito por atrás, te das cuenta que tiene un patio cercado en donde si te asomas hay un montón de hierbas más. Sí. Algunas bastante altitas y todo eso. Y incluso si ingresas a la tienda como para revisar un poco el techo y demás, te das cuenta que es un edificio de una planta. Casi todo el Ujú, edificio es la tienda, nomás en la parte así como que de atrásito hay una como cortinita que es hace un espacio privado que no se alcanza a ver, pero que pues ujú. tuviste que hay un par de ventanas que dan hacia ese lugar. Si te asomas ves que hay una pequeña lugar para cocinar, Sí. una mesita para comer y una cama y un ropero. Entonces, por arriba, Ujú. por el techo, no se ven como entradas de luz o nada de eso. La única entrada por el techo podría ser una chimenea. De ahí en Ujú. más, pues podrías entrar ya fuera para alguna ventana. Por el patio de atrás, escabullendo de entre el montonal de hierbas. Ujú.
Eso es lo que consigues de información. Ok, pues igual, pues viendo lo que son lo que tengo de información, pues creo que esperaría lo que sería, digamos, que sea de noche para poder adentrarse a lo que sería la herbolaria y poder, pues, ahora sí que tomar el collar. Ok, mientras que harías el resto del día, porque pues ahorita para este punto es cuando mucho mediodía. Ujú. Tus compañeros no van a regresar hasta la noche, hasta la tarde, cerca de la noche, perdón. Pues Tienes para ese unas 5 horas punto, por ahí. digamos, tal vez Cork sí, estaría como que alistándose para poder hacer su atraco. Primero que nada, pues eh, lo que sí buscaría sería como, ya sea, digamos, una especie de eh, barro o en este caso tal vez carbón para poder pintar sus escamas de un color más oscuro. Básicamente, si en dado caso que lo llegaran a ver o descubrir, pues la gente se queda con la idea de que fue un kobold de otro color de escamas y no uno de escamas azules. Va que va. Pues mientras avanzas por la ciudad, buscando como que eso para ver abiertos escamas de color. Ujú, A lo mejor en algún punto te percatas porque pues vas como prestando atención a dónde podrías tomar a lo mejor un poco de carbón usado o un poco de madera quemada usada como leña para pues, maquillarte y cambiar de color. sí. Este, te percatas de que cuando pasas junto a la gente hacen ciertos gestos y caras como de desagrado. Algunos incluso Ujú, tapándose la nariz y llevándose una mano como echándose aire. ujú. Y eso es lo que notas. Parece ser que todavía sigo teniendo el olor de las cloacas. Pues caíste en agua puerca y no te has bañado. Eso sí. Bueno, servirá para mi apariencia o fachada de kobold ladrón. Pues ya después de unos 20 minutos logras encontrar un poco de carbón usado que alguien tiró a un costado en alguna parte de la ciudad, haciendo un camino, Ujú, un audito en algún callejón o algo. ujú. Y pues puedes usar eso para cambiarte de color, las escamas, para pintarte un poco. Ok, pues ya una vez pintado, siento que Cork igual pues esperaría la noche a que caiga para comenzar con su atraco. Hazme nomás una tirada de... Sería. Porque pues como tal no tienes herramientas para disfrazarte y creo que tampoco tienes eh, entrenado eso. Así que pues no vas a hacerlo como que de forma muy profesional. Pero pues veamos qué tal te queda tu disfraz de pintarte las escamas. Mm, Estoy pensando con qué podrías tirar. ¿Dónde estás? El río. Pues podría ser con, ay, ¿cómo decirlo? Tipo Un performance. medicina. ¿Performance? Yep, Ok, ahí va. 16. nada mal. No serás un experto maquillándote, pero pues te quedó bastante bien. Cubres bastante bien todas tus escamas. No se cae fácilmente el hollín. Eh, Ujú.
Ahora eres un kobold de escamas negras. Muy bien. ¿Dónde te estarías? ¿Te ocultarías hasta que llegue la noche o estarías en algún lugar? ¿Es lo que harías el resto del Sí, tiempo? este día, a ver, veamos. Pues digamos, Cork se terminaría pues ocultando cerca de las casas que están como por la posada, tal vez por atrás, casi entre los callejones, como si pareciera un mendigo que está pues por ahí esperando la noble caridad de una persona. Ya hasta llegada la noche, ya sería cuando pues él se movería para llegar a la herbalista. ¿A qué va? Pues te ocultas en ese punto. Estás ahí, a lo mejor cuando alguien pasa muy muy cerca, haces la mano como temblorosa y eso para que ver si te dan alguna moneda. Ves que la mayoría de la gente al verte camina rápido y se aleja un poco de ti, en especial cuando les llega el olor. Ujú. Pues ya cae la noche. Mm, de tus compañeros, pues no has sabido nada. Así que no sabes que iban, sabes a lo que iban, pero pues no tienes idea cuánto tiempo iban a tardar. No sabes qué tan lejos está el lugar, qué tanto tardan en ir y venir, más lo que fueran a hacer y demás. Ujú. Pero pues ya cae la noche, es oscuro. Ves que en algunos lugares se prenden antorchas. Ah, en otros pareciera que en otros lugares tienen luz eléctrica. Sí. Y pues ya a lo mejor sales cuando empiezas a ver que, pues dice, los negocios empiezan a cerrar. Sí, ahí ya me empezaría a mover para ir hacia el edificio de la herbalista y pues ya una vez ahí pues empezaría pues por vigilar, ver exactamente pues si está ya como digamos solo, que no pase pues mucha gente y sobre todo ver si la chimenea está apagada para que pues digamos ese fuese como la primera punto de entrada por donde entraría Cork. Ok, Ujú. ok, tírate una, pues lo que prefieras, percepción o investigación. A ver, veamos. Investigación, percepción. A ver, percepción. 11. Pues ya empiezas a ver, es todo lo que se ve al frente del negocio, ya está la puerta cerrada, se ve apagado, las luces, se ve un poco ético incluso el lugar con tanta hierba y demás en la noche con todo apagado. ¿Sí? Pero a la hora de que te asomas por las ventanas que dan pues, hacia la parte de la casa de donde vive esta señora, Ujú. ves que está todavía la chimenea prendida. Sí. A ella la ves sentada con un plato de comida, pero ya con puras migajas, ya parece que ya terminó de cenar. Sí. Y solo la ves que está leyendo un libro. Sí. Y entre tal vez lo que veo, pues, de la señora que es, pues, la dueña de la herbolaria o de la herbalista, veo si ella trae puesto el collar o, o no lo tiene. No, ves que no lo trae puesto ella. Ujú. Ok, bueno, pues, si el, ¿cómo se llama? La chimenea está, pues, prendida, pues, habrá que
abrir la puerta meticulosamente con las herramientas del ladrón. ¿Vas a abrir la puerta principal? Sí, no hay nadie, ¿verdad? A los alrededores. Pues de vez en cuando pasa alguna persona o algún guardia. Tírate un stealth para ver qué tal va tu sigilo. A ver, vamos. Steel. Aquí está. Ahí va. 18. Ok. Pues ya te empiezas a ocultar entre las hierbas. Empiezas a ver como hacia los lados, ver, te esperas a que pase algún guardia y que se aleje. Te fijas que ya no viene nadie más, ves que no viene ningún ciudadano común. Y pues te acercas a la Ujú. puerta para abrirlo. Pues tira con tus herramientas de ladrón. Y es la de En Tools Types abajo. Tools, ¿verdad? Ajá, Types Ajá. Tools. Ok, ahí va. No me fallen dados. 17. 17. Batallas un poquito, pero logras abrirla. Ujú. Ok, abro la puerta igual sigilosamente, sin hacer, digamos, como que rechine la puerta. Al entrar, pues igual, voy cerrando con cuidado la puerta sin que se escuche como que el pestillo pues se abrió o que se cerró. Y pues primero me pondría pues a ver el entorno, ver si todo está como que normal, si no hay algo así como digamos, pues alguna especie de em, como trampilla para los ladrones o invitados no deseados. Empiezas a ver alrededor. Se ve puras sombras raras en el piso por la poca luz que entra por las ventanas y pues ya con el montonal de plantas y hierbas que tiene la doña aquí adentro. Ujú, Pero fuera de eso no pareciera haber nada peculiar en la habitación. ujú. Alcanzas a ver Ok, que a través de la cortina que está detrás del mostrador se ve sí. un poquito de luz de fuego, de la fogata. Ujú. Ok, pues podríais suponer, o bueno, sí, suponer que ahí es donde está la dueña, ¿no? Ujú. Del arbalista. Sí, tú Ok. sabes que se da hacia donde está el arbolito. Ujú. Pues igual, ¿qué sería? Hacer una tirada de investigación para ir como investigando en dónde está posiblemente el collar. ¿Quieres buscar el collar por ahí? No, hazme más bien una Mm, tirada de juego de manos. ok, a ver, aquí va. Me lleva, no pudieron darme algo más. Pues empiezas a rebuscar entre las cosas, a moverlas con cuidado. eh, Abres diferentes cajones y pues todo lo que te empiezas a encontrar aquí en esta parte al menos son Ajá, puros pociones, hierbas, eh, diferentes cosas, pero nada, no encuentras el collar. ok. Pues con eso tengo entendido pues que aquí en lo que es la parte de la tienda pues no va a estar, así que pues solo quedaría revisar la habitación de la dueña, pero con ella misma ahí dentro y pues lo haría con sigilo. Ujú. Te vas a meter ahorita mientras todavía sigue la chimenea prendida, te vas a esperar a que se apague. Esperaría que se apague, más que nada me quedaría como oculto de entre una de las plantas gigantes que tiene pues por ahí decorando hasta ver que pues ya no hay actividad de parte de ella. Va. Pues te esperas un ratillo, una hora aproximadamente, cuando ves que la luz detrás de la cortina se apaga y Ajá. te acercas y te asomas ligeramente, ves como una luz de vela todavía está junto a la cama
La ves ahí Ujú, acostándose, acomodándose. Después apaga la vela y ves que se acuesta a dormir. ujú. Pues ya, digamos, solo esperando tal vez unos 20 minutos más de lo que ella pues ya se acostó y que la vela se apagó, pues ya escuchando con atención si ya está durmiendo, que esté generando ronquidos. Pues ahora sí, saldría de su escondite y pues estaría ahí inmiscuyéndose en la habitación de la dueña. Va que va. Tírate otro Slave of Hand. Ok, ahí va. Uy, 19. ese 2 estuvo cerquísimas. Y sí. Ok, un 19. Pues ya empiezas a buscar. eh, Aquí no hay mucho. Hay unos cajones junto a su cama sobre el mueblecito que puso la vela. Está el ropero. Y del otro lado se ven unas alacenas. Pues, igual, pues en las alacenas pues no hay más que comida, ingredientes y demás. Ujú. Pero, ¿qué buscarías primero? ¿En la cómoda junto a la cama o en el armario? En el ropero. En el ropero. Ok. Pues abres el ropero. Se ve acomodado pues diferente ropa de la que tiene la herbalista. Y detrás de ella, como tu buen ladrón, logras identificar que hay una pequeña pared falsa en una de las partes de abajo del ropero. Ujú. Y ya si la abres, encuentras ahí el collar. Fíjate, un golpe de suerte. Pues ya cuando lo tomas, el collar, lo examinas, ves que es la descripción que venía en la comanda que te dieron. Sí. Pero cuando lo estás tomando y examinando, empiezas a escuchar ruidos detrás tuyo. Pareciera que se fuera a despertar la herbalista. ¿Qué vas a hacer? Tomaría el collar lo más pronto y pues igual, con cuidado pero rapidez, cerraría las puertas el ropero y me metería debajo de la cama. Ok, tírate otro sigilo. Stealth. Ajá, ahí va. No me fallen dados. Ay, cabrón, gracias. 21. Cierras las puertas del ropero a tiempo y te deslizas bajo la cama sin hacer un solo ruido. En eso Ujú. escuchas este ruido arriba. Ves que baja los pies. Te queda un momento así. Luego ves que prende la vela. Sí, Y ves que se para. Da un par de pasos. Pareciera como si estuviera buscando, como si estuviera viendo. Luego ves que se vuelve a acercar hacia la cama. Escuchas que deja la vela otra vez sobre el mueble. Se ujú. sienta y escuchas que habla para sí misma de... Probablemente fue algún ruido de la calle o algún gato. Y ves que se acuesta otra vez y vuelve a apagar la vela. Ujú. En esta ocasión no tarda tanto en dormirse. Unos minutos después escuchas ya que está otra vez dormida. No está roncando, pero Sí, sí la escuchas ya respirar pesadamente, que es cuando ya uno queda dormido. sí. Y así ya. Ah, igual pues me estaría escabullendo sigilosamente debajo de su cama para de ahí pues hacer el recorrido hacia la entrada de la puerta del herbolario. Pues ya sales de la parte de atrás de la tienda. Empiezas a moverte para rodear rodear los muebles y irte hacia la puerta de la salida. Sí.
Y alcanzas a ver, antes de abrir la puerta, que se ve una antorcha cruzando no muy lejos, algunos metros de la arbolaria. Ujú. Del arbolista, perdón, de la del edificio. Sí. Quizás te esperas un momento, dejas que pase, abres un poco la puerta, te asomas, ves que no hay nadie y pues ya sales del sitio. Sí. Ok, pues ya saliendo una vez del sitio, pues Cork lo que haría sería que iría dando pues su recorrido hacia abajo, hacia donde pues es como la entrada a los ladrones, pero antes de eso, digamos, estando cerca de la parte de, a ver, veamos, antes de llegar Ujú. como a los muelles, por ahí, se pondría como, digamos, debajo de uno de los puentes, por donde pasa tal vez los ríos. Ah, y pues igual, se empezaría como con un trapo, a mojarlo en el agua para poder limpiarse las escamas. Y de esa manera, pues, igual, quitarse como parte del olor que fue de la misma cañería. Y de ahí, pues, igual, solamente caminaría, pues, lentamente, disimulando, pero sobre todo yéndose entre callejones para pues no ser visto por la guardia ni por nadie más, hasta llegar a lo que viene siendo pues el escondrijo de los ladrones. Ah, que pues ya llegas, ahí sigue estando oscuro. Conforme te acercas a los muelles, ves que hay un poco menos de guardias, Ujú, pero pues igual se ve un poquito más de movimiento de los mismos que trabajan en los muelles y demás. Tú sabes que pues aún en la noche suele haber cosas que hacer en el lugar, siguen alguno que otro trabajando, o muchos de los que empiezan a salir de las tabernas, que están por ahí por los muelles. Pero pues ujú, muchos de los que ves están ya borrachos, otros se ven bien cansados como para siquiera prestarte atención. Y tú pasas como si nada, llegas al sitio, ves la tapa de alcantarilla. ujú. Ahorita Pues pues no hay nadie, no estás tú solo en el sitio. ujú. Igual pues hago lo que habían dicho en la comanda, básicamente dejar el collar sobre la tapa del alcantarillado y pues igual retrocedo unos cuantos pasos pero sin perder de vista el collar y pues espero. Ok, tírate una percepción. Sí, a ver, espérame. Ahí voy. Percepción. Aquí está. Chingada madre. Un 5. Ok, pues tú estás ahí parado, bien, sin perderle de vista el collar. Cuando de repente sientes una presencia, junto a ti y escuchas la voz de este sujeto que te guió por las alcantarillas y te dice, vaya, vaya, buen trabajo. Al parecer ni se han percatado todavía del robo. Es que se levanta, pasa frente a ti. Tú no lo escuchaste en qué momento llegó ni nada, tú te percataste de él un instante antes de que hablara. Pasa frente a ti, toma el collar, lo revisa, este, se lo guarda en un bolsillo, en su bolsa Sí. y te dice, muy buen trabajo. Se acerca contigo, te pasa otro tu antigüedad anterior y te dice, aquí encontrarás la ubicación y el cómo y la palabra clave para entrar con el gremio de ladrones. Te recomiendo que vayas cuando busques trabajos y demás y que quieras asistir a él. Vayas durante el día para evitar sospechas. Agradezco la información y espero que les haga saber a tus amigos que soy un ladrón, tal como se ve, de pies a cabeza. Me la siente y dice, sí. Muestra un poquito el collar y dice,
Esto comprueba tu trabajo. Muy bien. Dice, nos estaremos viendo, pequeño Kobold. Hasta pronto. Pues Igual una Ujú. vez, ajá, Dale, pues dale, igual dale. retiran. Te digo, retirándose pues de ahí, pues creo que pregunta, ¿nos estamos hospedando en la posada o nos estamos quedando en el barco? La noche pasada se quedaron en el barco. Esta noche, Ajá. pues quién sabe, porque apenas iría a averiguar. Yo creo que se quedarían en el barco porque, pues, gratis. O no sé, si quieran pagar por rezar en la posada. Así que depende de cada quien. Tú, pues, no sabes en este punto en dónde se están quedando tus compañeros, así que dónde se querría quedar Cork a dormir. Pues igual tendría que regresar al barco, puesto que así como que dinero propio de Corp, pues ya no tiene él y pues hasta donde tengo entendido es esta Sori quien se quedó a cargo de pues de las finanzas de todo el dinero del grupo. Mm. Sí, es la que trae Este, el presupuesto. Digo, ajá. en teoría, Sori está administrando el presupuesto que nos dio la tipa esta que nos encomendó el tesoro. Cada quien trae su dinero, pero el dinero de la misión lo trae Sori. Es solo que Cork apostó todo su presupuesto. Así es. Ok, pues igual, Cork regresaría igual al muelle o mejor dicho, al barco, pero en lugar como de entrar por la tablilla pues principal que da hacia el barco, creo que igual se aventaría al agua para entrar o escabullirse por la popa y pues no ser visto y de manera que se pueda limpiar un poco mejor para que no dé sospechas de en qué lugar estuvo. ¿A qué va? Una duda, Sori. ¿Se irían también a dormir al barco esta noche ustedes? Pues a menos que los que no están digan otra cosa, que no creo, porque no están. Sí. Eh, mm, una vez que terminamos la misión en la jungla y regresamos, pues me imagino que ya es de noche, ¿no? Ya no hay mucho tiempo. O sea, ahora sí que ya no queda mucho tiempo del día. Directamente nos iríamos a dormir. No, regresando ustedes de la jungla, todavía en la tarde. Pero pues este Cork se les desapareció de repente entre el camino de del curtidor hacia la salida. En algún punto Cork se les desapareció, nadie se dio cuenta hasta después. Y como se dice, pues ustedes van a regresar por la tarde. Pero pues ni si se ponen como a buscar a Cork ni idea, no lo encuentran. Su último paradero conocido. No, pues acá el plan que yo iba a proponerle al grupo es ir a hablar, obviamente ir al gremio de aventureros, hablar con el líder del gremio, que es el que dicen que tiene acá toda la influencia política del mundo, y plantearle la situación del guardia, ¿no? Así como que vendérsela como que este guardia cooperó, más que nada para que interceda con el rey de que interceda por el guardia delante del rey y ver si le podemos salvar la vida a su familia. Si no, pues I'm sorry. Ese sería el plan de Sorry. Pero sí, probablemente en el camino de regreso nos detendríamos así como que mientras charlamos sobre el botín y negociamos cómo repartirnos lo que pudimos recuperar. Es así como que, esperen, ¿y Cork? este, pero sí, ya veríamos ahí qué pasa. Ok, va a quedar. Ok, pues si quieres nos quedamos ahí tantito contigo, Cork. Ujú. Ah, pues ya ustedes llegan a en la tarde, todavía queda a lo mejor una media hora de luz. Antes de que se haga de noche. Y es cuando están llegando al gremio de aventureros. Pregunta, voy a suponer que en nuestra bonita caravana, vienen también las mujeres que rescatamos. Sí. Venga, pues nada, Sori entra, triunfante, dramática y teatralmente al gremio de aventureros. No va a patear la puerta, pero sí la va a abrir de par en par y se va a parar así como que bien, bien, fuertota delante de la oficina, rodeada de toda su parte de cartón.
y pues va a caminar hacia el mostrador. Pongo el codo en el mostrador con mucha confianza y le digo a la persona detrás, ¿con quién puedo cobrar la recompensa de una misión completada? Ah, es que en la mesa la otra vez que vinieron era una chica elfa. Ahora ven a un mediano en ella. Cuando llegas es eso medio se asusta y dice, eh, aquí mismo. ¿Qué misión es la que completaron? Disculpe. Voy a señalar hacia el tablero, donde está la misión de las mujeres secuestradas, y le digo, 4 mujeres secuestradas por una organización criminal. Aquí le traigo 4 mujeres y le dejo caer sobre el escritorio las insignias que le quité a los bandidos y le digo, y una organización criminal desmontada. Cuando dejas caer las insignias, una se va hacia el piso, el tipo la intenta cachar, pero no puede y se cae al piso. Se sacude un poco el polvo de lo que se cayó, la recoge, se levanta, agarra unos lentes de la mesa, se los pone, empieza a examinar la insignia, empieza a ver todas las demás y dice, vaya, 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 ¿quién diría que eran los mismos? Dice, muy bien, empieza a caminar hacia el tablero, pone un banquito, se levanta en él, se estira para tomar la comanda que está pues un poquito alta para él, la quita, camina, la pone sobre la mesa y dice, ¿algún nombre que quiera poner para de quién completó la comanda o lo dejamos como anónimo? Um, se queda pensando, creo que nunca le pusimos el nombre del grupo y le digo, sí, un grupo de ciudadanos preocupados, nada más, claro, anónimo, está bien. Él dice, muy bien, y ves que escribe anónimo en la comanda, la agarra, la guarda, la mete en un cajoncito, saca de otro cajoncito, agarra una bolsita, la pone sobre la mesa. Luego ves que se da media vuelta, se va hacia uno de los tableros que tiene detrás. Es que empieza a buscar algo. Ya cuando encuentra le dice, aquí está. Lo toma, lo pone, escribe lo mismo, lo guarda en otro, saca otra bolsita. Y te dice, bueno, el pago por rescatar a las mujeres 100 monedas de oro. Te señala la primera bolsa que puso, aquí está. Dice, y resulta que para los pertenecientes al gremio también había una comanda para tomar la insignia de líder. Acabar con este grupo de bandidos. ¿Quién diría que eran los mismos los que habían secuestrado a esas mujeres? Dice, la paga era de 150 monedas de oro. Aquí tiene. Pues nada, Sori toma el oro, lo guarda en la alforja del dinero que está guardando para el grupo. No puede evitar así como que le brillen los ojos y tener una gran sonrisa en el rostro. Le dice, muchas gracias, buen hombre. Es un placer servir a las buenas personas de esta bella ciudad. Y bueno, dado que nos sentimos tan contentos y triunfantes por esta victoria, sería mucho pedir, digamos, tener una pequeña charla con el líder del gremio. Digo, no tengo aún el placer de conocerlo, pero me han dicho que es un hombre influyente y creo que hay un pequeño tema que me gustaría tratar con él. ¿Habrá posibilidad? Y le regalo una sonrisa al mediano. Él se queda pensativo un momento. Dice, denme un momento. Se para, deja los lentes en la mesita. Ves que camina hacia una puerta hacia su izquierda. La toca. Escuchas que dicen algo, pero no alcanzas a escuchar qué es lo que se escucha. Ves que abre la puerta y entra. Si te esperas unos momentos ahí, después ya sale de como un minuto. Regresa a su puesto y te dice, lamentablemente ahorita se encuentra en una reunión, pero me preguntó que quién es la persona ¿cómo se dice? Que está preguntando por él. Le digo, mi nombre es Sori, pero seguro no me conoce. Como le digo, no es que sea yo famosa por estos ladres ni nada. Es que quería, ¿cómo pudiéramos ponerlo? Quería hablar con él acerca de algo relacionado con esta misión. Digo,
Por lo que veo, este grupo de bandidos había tenido un tiempo causándoles problemas. Operaban alguna especie de red de tráfico de cosas robadas en el mercado. El día anterior detuve a uno de ellos incluso. Y bueno, me preocupa que tal vez tengan sus garras metidas en la política de la ciudad. Eso creo que le interesaría. En realidad no le quitaré mucho tiempo, solamente quisiera informarle al respecto de esta situación, pero es un tema delicado. Sí. Listo, volví. Ah, pues ya el tipo se mete otra vez por la puerta. Y, ¿cómo se dice? Después de unos momentos, ves que sale todo apresurado. Y dice, todavía sigue aquí. Bien. Dice que lo esperes un momentito y que ahorita pases en cuanto me lo indiquen. Sori asiente con la cabeza, dice, no hay ningún problema, podemos esperar. Y luego señalo hacia las mujeres que están ahí y le digo, a estas amables ciudadanas, me imagino que pueden retirarse y volver con sus familias, o necesitan algo más. Las ve y dice, no, no, no. Dice, se acerca con las muchachas y dice, por favor, por aquellas puertas las van a atender, las van a revisar. Primero queremos hacerles primero una valoración médica y luego entonces ya contactaremos a sus familias para que se aseguren de que lleguen sanas y salvas a sus casas. Pues Sori se despide de ellas moviendo su mano, les regala 2 pulgares arriba como diciendo, suerte, tengan buena vida. Ya luego me siento por ahí en alguna banquita a esperar a que me atiendan. Ellas pues te agradecen por todo lo que hiciste y se van para donde les indicó el otro. Pasa como un minuto cuando este escuchas un par de golpes en la puerta. Y te dice, ya puede entrar, adelante. Va, pues me pongo de pie, camino, con actitud relajada, pero con confianza. Le paso. Pues una vez que ingresas, ves que se encuentran adentro el
Más se fue el nombre. El Tabaxi. Y el forjado que es parte de la tripulación del barco. Ves que están parados junto a un escritorio. Y en el escritorio, del otro lado del escritorio, ves sentado a un enano. A la cara con bastantes cicatrices. Ya se ve, ya está un poco canoso. Se ve que tiene muy buena cantidad de años. Tiene una cicatriz en el ojo, en la cara que le recorre desde arriba del ojo izquierdo hasta la mejilla. Y el ojo izquierdo se le ve blanquecino de que pues ese ojo no quedó ciego de él, a lo mejor por la misma herida que tiene ahí marcada. Las manos rugosas y la voz ya se le escucha de alguien ya grande. Y ves que le... Pregunta. Adelante. Te iba a preguntar, ¿sabíamos o teníamos confirmación de que el Tabaxi y el Forjado eran miembros del gremio? No, solo... El único que había llegado a ver algo fue Motosov y vio que entraron aquí. Ok, nosotros no Temprano. sabíamos. Ujú. Va, pues Sori pasa, ve a los fulanos del barco y dice, vaya, qué sorpresa. No esperaba topármelos aquí, pero mm, supongo que no tiene nada de malo. Buenas tardes. Me presento delante del líder. Me llevo una mano al pecho, haga un leve agachamiento con los hombros y la cabeza. Y le digo, le agradezco mucho su tiempo. Espero realmente no entretenerlo demasiado. Tal vez ya le dijeron, mi nombre es Sori. Y bueno, yo y mis colegas acabamos de volver de una importante misión donde desmontamos un sindicato criminal y rescatamos a 4 mujeres, pero lamentablemente no es toda la historia. Así que sobre eso queríamos hablar con usted. El, el asiente y dice, normalmente no. Hubieras tenido que hacerlo de forma más formal y esperar a que se aceptara tu solicitud para poder verme. Pero aquí mis amables compañeros me dijeron que eres parte de su tripulación, que viajas con el capitán. Así que cualquier tripulante del capitán es bienvenido conmigo cuando sea. Dime, ¿qué es lo que tienes que contarme? Sonaba un tanto urgente lo que me dijo mi asistente. Volteo a ver a los 2 fulanos, le digo, pues qué amable de su parte. Recordaré eso y agradecerles más apropiadamente después. Sí, verá. Rescatamos a las mujeres, las encontramos, estaban en posesión de estos bandidos, pero resulta que los bandidos no estaban obrando por, llamémoslo así, iniciativa propia. Busco entre mis cosas y si encuentro la carta que recuerdo que había por ahí una carta que le confiscamos a este individuo, Ujú. se la dejo en su escritorio y le digo, al parecer uno de los nobles de la ciudad contactó con esta organización con la intención de pues, realizar un ritual o algo así. Fue un poco extraño. Según yo nos quedamos con la daga, ¿verdad? También le voy a Sí. enseñar la daga. Igual esa no se la voy a así como que regalar, pero se la voy a presentar sobre su escritorio como para que la examine. Y le digo, personalmente después del suceso en el mercado con el jugo de betabel, pensé lo peor de esta persona y creí que solamente era alguna especie de rara, um, ¿cómo pudiéramos decirlo? Algún impulso suyo, pero al llegar ahí, ver el ritual, ver cómo tenían a las chicas, todo parece indicar, y por lo que él dijo, que estaba intentando de invocar a algo. No sé exactamente si las mujeres iban a hacer sacrificio o presentadas como alimento a la criatura que iba a salir del portal. Afortunadamente este hombre pues ya no va a ser un problema. Tuvimos que detener el ritual y hasta donde entendemos, eso podría significar severos problemas para su bella ciudad, su rey incluido, del que tengo entendido es muy cercano a usted. Así que el principal motivo de mi entrevista es para informarle de esta situación. Si usted puede hacerle llegar esta información al rey, que seguramente será de su interés,
también tenga cierto grado de piedad, de consideración. Verá, uno de los guardaespaldas personales de este noble fue muy cooperativo. Casi diría que toda la operación dependió de su ayuda. Así que, pues él no debería ser tomado como un criminal, un traidor, al contrario, sino como un héroe. Y me doy un golpe en el pecho. Un pilar de esta comunidad que salvó de un terrible destino a todos sus habitantes. Y pues si no lo quieren recompensar, al menos que le dejen que le permitan mantener su vida y la de su familia. Y tírate. ¿Cómo se llama esta cosa? Ah, ¿Qué será? ¿Deception? ¿Persuasion? estaba pensando si persuasión o decepción. Yo creo que. Yo creo que persuasión. Porque no todo fue mentira, solo unas pequeñas partes. Entonces, mejor una persuasión. Detalles, más detalles menos. Tengo un poco más en persuasión, así que. Porque la tengo entrenada. Un 7. Válgame, qué tristeza. Pues estás así. Ves al tipo como que no muy convencido de todo lo que le dices. Toma la carta, la lee. Cuando le pasas la daga, la examina, empieza a verla. Ve el mango. Cuando ve el mango, ves que abre mucho los ojos. Se te queda viendo. Ves que voltea a ver a los otros dos. A los otros que estaban también, pues prestándote atención a lo que estabas diciendo. Igual, pues notaron que pues no fuiste muy persuasiva, por así decirlo. Y les dice, bueno, lo que dice suena bastante fuerte, bastante peligroso incluso. Ah, estas son tus únicas pruebas de lo sucedido. Bueno, igual están las mujeres que podrían testificar acerca de lo que estaba haciendo este noble. Es que intencionalmente no dice su nombre. Y mientras ves que está diciendo eso, pues que va a decir algo más. Cuando el forjado dice, bueno, como le dijimos, es parte de nuestra tripulación y es de nuestra entera confianza. Si ella está diciendo lo que ella acaba de decir, es porque es verdad. ¿O dudaría de la palabra de alguno de nosotros o del capitán? Es que el enano se le queda viendo. Agacha la cabeza y asiente y dice, sí, tienes toda la razón. Ustedes a veces sí no dicen las verdades, pero siempre buscan cómo beneficiarse. Y en este caso supongo que hacerle un favor de ese nivel al rey sería un beneficio gigantesco. Que no veo por qué sea mentira. O porque tendría que inventarse toda esa historia. Muy bien. Dice, pues, ¿viene ese guardia contigo? Pues, podrías decirle que venga conmigo, hablaré un poco más con él. Y pediré una visita al rey urgente. Duda, ¿sí lo logramos convencer de que entrara a la ciudad con nosotros? Mm, si le dijeron que se fuera con ustedes, el güey se fue con ustedes. Pues yo le presenté el plan. O sea, ahora sí que lo quería originalmente dejar en decisión de él, tipo, te arriesgas a volver a la ciudad y mantener la vida de tu familia, o te vas a la segura, entre comillas, y los condenas a una vida de vagancia y miseria. Pero pues si la decisión depende de mí, yo preferiría que viniera. Entonces, pues si anda con él, le digo, claro, le pediré que venga. Y pues ya el güey se lo habían convencido de seguir su plan. Eh, y pues ya entonces ingresó con ustedes y toda la ciudad. Va. Ujú. Pues ya, si sales para hablarle al tipo, él está a lo mejor en el patio de el gremio junto con el resto de tu party de cartón. Pues ya se le dices que entre, pues ya entra. Una vez que está ahí, les dice, bueno muchachos, creo que ya es todo lo que tenemos que ver por hoy. El forjado le dice, así es, gracias por atendernos y nos estaremos viendo. Muy bien, ahora
Creo que tengo asuntos bastante problemáticos y urgentes que atender. Dice eso viendo directamente al guardia. Ves que el otro nomás traga saliva. Está un poco congelado en la entrada, en la puerta. ¿Quiere hablar solamente con él o yo también voy a estar presente? Mm, Él hace una seña como que para que pase él. Y sí dice, si me permiten hablar solo con él, sería mejor. Pero si no se siente cómodo y quiere que tu amiga esté aquí, pues no tengo ningún problema. Volteo a verlo, como buscando su opinión. Le digo, ¿podrás defenderte solo? Sin presiones. Solo recuerda que probablemente la vida de tu familia dependa de esto. Es que empieza a tartamudear, dice, ah, creo que no sé. ¿Me ayudas? Adelante. Sí, Sori estaba así como que a punto de decir buena suerte y darle una patada en el trasero, pero si me pide ayuda me quedo. Pues ya el forjado y el tabaxi salen. Le dicen, suerte, nos esperamos aquí afuera o te vemos en el barco. Sí, pues me despido de ellos y les digo, claro, nos vemos en un rato. Y gracias por toda su ayuda. El forjado dice, no hay de qué, para eso se está, para ayudarse. El tabaxi nomás asiente y pues empiezan a retirarse. Y así tú entras con el guardia. Ya entra. El enano le dice, ok, ¿puedes repetirme lo que pasó, lo que sucedió? Pues ya le empieza a repetir más o menos a como lo que tú dijiste, de lo que planeaba. Eh, Ahí es donde te enteras que ¿cómo se llama? El noble estaba intentando forjar a criaturas de otro plano. De estos... ¿Cómo se llaman? Se me olvidó el nombre. Mm, Se me olvidó el nombre de esta raza. Los que son como demonios, pero no me acuerdo ahorita el nombre. Pues hay demons y hay fiends. Fins. Para... De los del plano del caos, del Ujú, abismo. sí. Pues dice, pues ya, él ingresa, empieza a decirle eso. eh, y ya cuando una vez que termina de platicar un poco todo lo que escuchó que el noble estaba haciendo, ves que nomás empieza... Todo el tiempo el enano nomás estaba sintiendo con la cabeza. Ve la daga, la examina y dice, sí, esta daga ya la había visto hace mucho tiempo. Según esto se había perdido en realidad y pues no, como si se había perdido en el tiempo, pero creo que ya sabe, creo que ahora ya sé en manos de quién estaba. Y dice, vaya, será difícil convencer al rey de esto, pero están las pruebas. Dice, este es en efecto la letra de su letra, la daga, uno de sus guardias personales. Te voltea a ver a ti y te dice, pues bien hecho, señorita. Si logramos convencer al rey, puede que haya una muy buena recompensa para su equipo. Sori sonríe ampliamente. Se lo dejaré en sus manos, líder del gremio. Y si se quiere asegurar que la peligrosa daga del abismo no caiga en malas manos, podemos vendérsela por un precio de oferta. Él ve la daga que sigue sobre la mesa y te dice, "Mm, esa daga a mí no me serviría de nada. Probablemente si la llego a adquirir solo sea para destruirla.
Y la verdad prefiero no meterme con esas cosas. Dicen que pasan cosas malas cuando intentas destruir objetos de ese tipo de actitudes. Así que mejor yo paso por esta ocasión. Soria asiente. Dice, bueno, está bien. Y pues nada, ahora sí que depende de si me necesitan para alguna otra labor, si ya tipo, aquí el enano vaya a pasar a interceder con el rey, pues dependiendo de cómo avance la maquinaria burocrática, pues iríamos a descansar, o más, bueno, primero a una buena cena, porque creo que nos merecemos un pequeño banquete, y y luego a descansar. Dependerá mucho de qué diga aquí don señor enano. Pues él dice, bueno, creo que con eso es todo. Le dice el guardia, tú espérame aquí afuera. Y te dice, ¿podrías decirle a mi asistente que pase? Y pues es todo, señorita. Le agradezco mucho todo su trabajo y le estaremos avisando qué es lo que dice el rey. Me despido del hombre, le digo, ¿sabe dónde encontrarnos? Estaremos en el barco del capitán. Y pues me retiro, antes de salir le pongo la mano en el hombro al guardia y le digo, hiciste lo correcto. Sé que ese empleo te puso en una posición muy difícil, una posición que seguramente no le envidiaría a nadie, pero velo por el lado bueno. La ciudad se salvó y yo pienso que tú y tu familia estarán bien. Le doy palmaditas en la espalda conforme me retiro y le digo, busca mejores trabajos la próxima vez. Él asiente con la cabeza y dice, mientras si mantengo la cabeza sobre mis hombros, será ganancia para mí. Pues nada, salgo. Le digo al mediano que su jefe lo solicita dentro, pero antes de que pase lo detengo en la entrada y digo, oye, por casualidad y en un tema no relacionado con nada de esto, ¿no has visto a otro de nuestros compañeros por aquí? Es así bajito, escamas como verde azules, un kobold de manos un poco inquietas. Se queda pensando y dice, no, el único couple que vi fue uno que andaba por ahí mendigando, pero no era de escamas azules, eran negras. Y olía muy mal, como que iba en las cloacas o algo así. Solo se queda pensando y viendo que eso no encaja con la descripción de Cork, le dice, no, está bien, no te preocupes, muchas gracias, te necesitan adentro. Dice, muy bien. Pues nada, salgo, voy a invitar a la party a beber, y pues yo creo que iremos a la taberna. De camino, déjame pensar. De camino, si me topo con algún mercante, tipo alguien que esté en un puesto, alguien que me imagino que tiene así como que toda la tarde viendo ir y venir a la gente, voy a empezar a preguntar por Cork. Igual con la misma descripción, ¿no? Kobold, escamas azules, mirada traviesa. Ok, pues sí, todavía te encuentras, ya hay algunos puestos de mercado están cerrados, otros se están cerrando, otros todavía están atendiendo. Pues llegas y preguntas, a unos cuantos. La mayoría te van a decir que pues no lo llegaron a ver. Pero uno sí te dice creo que lo llegué a ver más temprano en la mañana, yéndose a los muelles. Dice, es, todo- es lo único que puedo decirte. Y más no Oh, tengo eso idea. está bien con eso. Muchas gracias, buen hombre. Si fue a los muelles, quiero pensar que está a salvo. Este. Pues nada, ok, si eso es todo lo que hay de información, pues vamos, nos emborrachamos un rato. No sé, como cuánto nos costaría una acá, borrachera triunfal, no exagerada, no así como hasta embrutecer, pero para alegrar la noche. Una buena borrachera con buena cerveza, hidromiel a lo mejor. Digamos que para toda la party, menos Cork, unas 3 monedas de oro. ¿Tres? Ok, me las voy a descontar del presupuesto comunal, que en realidad es, bueno,
no llevo los presupuestos separados, así que es como el que lleva el banco en el turista. No es que tenga ventaja, pero siempre le va bien. Ok. Pues nada, así bebemos, disfrutamos, comemos, celebramos. Si por ahí hay algún bardillo echando una buena música, cantamos canciones. Nos falta el tercero del trío, pero trataría de convencer a Mirik de que cantemos alguna canción en dracónico, no más por joder. Y pues ya que estamos bien enfiestados y con ganas de regresar al barco, pues ya regresaremos a dormir. ¿A qué va? Tírate nomás una constitución para ver qué tanto te pegó la hidromiel. ¿Se considera una salvación? Podría ser. Lo voy a tirar como salvación porque sí la tengo entrenada. Potente más 5. 20 ¡Bum! natural. Vamos. Azori se puso contenta, se puso feliz, pero sigue en tus 5 sentidos, sin pedos. Te voy a estar tomando más sin que la cerveza le haga algo. Pues si estoy todavía en pleno uso de mis facultades mentales, pues me aseguro de que todos los miembros actuales o los miembros que estamos reunidos de la party lleguemos al barco y no se me pierda más gente. Pues todos llegan, a lo mejor algunos más borrachos que otros. Por allá está el resto de la tripulación del barco. A quien no ven todavía es llegar a Cork. Pues ya se hace un poco más noche, los demás se duermen. A lo mejor tú igual te cuestas ya como ya para dormir. Duda, Cork. Sí, ¿Qué aquí tan ando. sigiloso quieres llegar al barco? ¿Quieres que nadie se entere? ¿O simplemente quieres llegar por un lugar que no sería el habitual? Que nadie se entere. Ok, entonces vamos a hacer una tirada enfrentada. Ajá, Tírate tu sigilo y tu sí. Sori tira una percepción. Me lleva la chingada solo por un punto. Pues mira, entras, te echas al agua, te escalas el barco por el frente, por la popa. ¿O es proa? No, creo que sí. La Ah, popa creo que es la de atrás. La de atrás, ah, sí. La ya. pop es la de atrás. Ujú. Por la prueba y entonces ya entras, empiezas a caminar, pero pues te das cuenta que, perdón, te das cuenta que tus zapatos, tu ropa estando mojada, ¿cómo se dice? Pues hace algo de ruido, no vas tan sigiloso. Y cuando estás bajando a la parte de abajo del barco, a lo mejor por lo mismo mojado, resbalas tantito de un escalón. Te logras sostener y no caer, pero hiciste un poquito de ruido. Tú, Sori, que estabas a lo mejor ya un poco dormida, a lo mejor tenías un ratito dormida. Escuchas ese ruido y escuchas el ruido de pasos ligeros pero mojados. Y abres los ojos y vueltas a ver hacia dónde está el lugar, ves una silueta pequeña entrando al barco. Bueno, la precaución es primero. Me levanto y con firmeza desenvaino mi gran hacha. Y cuando me acerco a la silueta, hacha al frente, no voy a tirar el tajo ni nada, nada más así como que amenazando con el hacha. Hasta que ¿hay alguna linterna cerca? Sí, junto a las camas hay varias linternas. Pues si tengo una en la mano, estiro la mano, la levanto como para echarle luz al recién llegado. Te echan la luz, Cork. Esa Cork. Ok. Bajo el Ay, hacha. bueno. Bajo el hacha la guardo. Le digo, pequeñín, es un gusto ver que estás en una pieza. ¿Te divertiste? Sí, tuve ciertas cosas que arreglar el día de hoy. ¿A ustedes qué tal les fue? Pues de hecho, bien. Como que Sori se agarra ahí donde le empezaron a tirar de flechazos. Este. mm, Déjame ver cómo puedo resumirlo.
rescatamos a 4 mujeres secuestradas, desmontamos un sindicato criminal, impedimos una invasión de demonios del abismo y probablemente salvamos, eso es tentativo, la vida de un hombre, pero esto puede iniciar un drama político que seguramente no permitirá que la ciudad vuelva a ser la misma. Sabes que los políticos siempre tienden a hacer de las suyas y solo tomará tal vez un tiempo en que vuelvan a recuperar su estabilidad. No es algo por lo que debamos preocuparnos. Me encanta que el comentario de Cork es sobre política y no sobre los demonios del abismo. Pues Soria siente. Dice, sí, todo bien. Lástima, la próxima vez trata de regresar más temprano, te perdiste una buena fiesta. Sí, estuve ocupado unos encargos. Básicamente, hay cosas que tengo que atender. Lamento no haberlos podido ayudar. Soria nada más se siente. Dice, no te preocupes, todos tenemos nuestros asuntos personales. Solo la próxima vez, trata de, no sé, avisarnos. Créeme, yo no te voy a impedir que vayas y hagas tus asuntos, pero me gustaría saber dónde estás, por si no vuelves, tal vez saber dónde ir a buscarte. Digo, cuando andas solo puedes meterte en problemas. No lo digo por ti, nos puede pasar a cualquiera. Va a decir, agradezco tus palabras, aunque sabes que los problemas siempre parecían estar presentes cada vez que una idea cruza por mi cabeza. Soria siente, bosteza, se estira. Dice, bueno, ya estás aquí. Ahora, sería bueno que durmieras. En realidad no sé cómo va a estar el día de mañana, así que el descanso vendría bien. Me parece bien. Una pregunta, Duke. ¿Pude haber buscado mi jabalina en la selva antes de regresar? ¿O ya es un poco tarde? No, sí puedes haberlo buscado. Ok, bueno, entonces recuperé mi jabalina. Que ni siquiera me la había descontado, creo, pero bueno, ahorita reviso. Está bien, pues nada, vuelvo a dormir, viendo que todo estaba bien por aquí. Igual Corpus también pasará, digamos, solo a quitarse la ropa o las botas pues que están algo mojadas, poniéndolas en un lugar donde se puedan secar. Se terminaría tal vez de haber limpiado para quitarse como el aroma de lo que fue del agua de las alcantarillas y pasaría a descansar lo que es el resto de la noche. ¿Para qué va? Pues te quitas la ropa mojada, terminas de pasar un trapo por el resto del cuerpo para quitarte el olor a alcantarilla. Ya, te echas a dormir. Y pues Ujú, pasa la noche, pueden aplicarse un descanso largo para recuperar salud o cosas que hayan gastado. ujú. Eh, y pues la duda de aquí es nomás am, qué van a querer hacer los siguientes días. Quedan 5 días en la ciudad todavía. Pues así de pasada, Sori le gustaría, pues ya que el tema ha salido de manera más o menos recurrente, preguntar cuáles son los requisitos, posibles costos y posibles beneficios de unirse al gremio de aventureros. Requisitos, costos y obligaciones para ver si conviene, porque pues vamos a estar como viajando y no es como que vaya a estar mucho tiempo en la ciudad, pero pues también estos gandules del barco también viajan y son parte del gremio, así que pues preguntaría para ver si conviene y si no, pues fuck. Ok. Ahí tu cork. Pues igual, de los siguientes días pues sería cosa que igual volvería durante el día, digamos tal vez un poco más temprano antes de que salga como el sol, o de que pues el resto de sus amigos se levanten. Se estaría levantando temprano, iría a lo que es el alcantarillado para poder entrar al gremio de ladrones y estar pues solicitando
trabajos en los cuales pues sean de su interés y que diga que pues realmente le gustaría destronar tal vez algún, ¿cómo se llama? Un aristócrata adinerado y que sobre todo los que se vean que son como más egocéntricos, vanidosos y que pues realmente son culeros con los ciudadanos. Pero claro, eso solo sería de tomar la información en la mañana, ayudar al resto del equipo durante el día y en la noche pues igual estarse escabullendo para realizarle el encargo. Ok. Me encanta que Cork se separó de la party, que fue literalmente a matar a un noble corrupto para ir a buscar el gremio de ladrones para intentar destronar a un noble corrupto. Ok. Entonces, denme un momentito, ahorita vengo, espérenme. Pues mira, matarlo sí es bueno, pero creo que la satisfacción de un ladrón es más grande cuando ve el sufrimiento de el noble al ver que aquello con lo que tal vez se pavoneaba, su vanidad era tan grande, ve que ya no está en sus manos. Sí, suena bien. Es más poético, más satisfactorio, pero Sori es una persona de gustos simples. Ve enemigos y tiene un hacha en la mano. Las consecuencias son inescapables. Eso Por sí. ahí, por ahí escuché que te comentaba Duke que Senpa encontró un cinturón de fuerza de gigante de fuego. Ajá. Todavía tenemos que negociar eso ahí bien porque, bueno, tendríamos que ver, no sé si Duke ya estableció si las cimitarras o la daga del líder de los criminales tienen alguna propiedad acá choncha o son simples cimitarras. Porque pues sería bueno así como tipo repartirnos el botín. La cosa está que el Warhammer, por ejemplo, sí tendría que ser para alguna clase marcial, que son los que más que nada los andamos manejando, los Warhammers. Y pues yo estoy bien si Sempa se queda con el cinturón. Cualquiera que se lo ponga, su fuerza sube hasta 25. O sea, creo que beneficiaría prácticamente a cualquiera, salvo a Cork, porque como Cork todas sus armas traen finesse por aquello del sneak attack, no Ajá. tiras con fuerza. Bueno, que creo que puedes tirar con fuerza. Tendría que checar las reglas, pero como no usas fuerza, pues no te beneficiaría, porque 25 de fuerza significa tirar con más 7. O sea, el simple hecho de ponerte el cinturón te da 25 de fuerza, salvo que tu fuerza natural ya sea mayor, que está como que imposible. Y un más 7 pues está bien, bien brutal. Lo chido que, por ejemplo, podría usar Senpai como tiende a convertirse en oso, pegar con más 7 en oso, pues sí está generoso. Según yo, aplicaría el modificador suyo porque es más grande que la fuerza del oso, creo, según si no mal recuerdo. Porque si se va a convertir en oso y va a usar la fuerza del oso, pues no tiene caso que use el cinturón. O sea, sí está muy roto. Es de los más rotillos de los cinturones de gigantes que hay. Sí, pues igual yo no tengo problema con que Sori se quede con el cinturón. De hecho, sí me había comentado Duke que el equipo había pensado en que pues las dagas, pues sí, serían buen regalo o pues accesorio para Cork. Creo que daga es una. Ujú. La del capitán, porque la daga ritual creo que no es como tal un arma, o sea, es como algo Ajá. ceremonial. Y Sí. déjame checar, porque a lo mejor te sirven las cimitarras. Creo que también tienen finés. Déjame ver. Cimitarra. Ajá, ajá. Porque si tienen finés, cortante, fuerza. No, a ver, esta no es la tabla de armas. Si tienen finés, te sirven para el sneak attack. Sí. Em, Weapons table. Y la ventaja de que sean dos, como son armas ligeras, puedes llevar una en cada mano y Ujú. pegas con la mano buena y como acción bonus puedes pegar con la mano mala. Ujú. En el mismo turno, entonces podría hacer dos ataques en el mismo turno. Nada más que obviamente el sneak attack solo aplica a uno. Armas marciales. Nada más habría cosa de ver si tienes competencia con cimitarras, eso sí. Pues sí, son ligeras y tienen finés y pegan más duro que tu daga, porque tu daga hace un dado de 4. Las cimitarras Sí. hacen un dado de 6. No es tan fuerte como tu rapier, pero considera que pues serían dos ataques. La Ujú. ventaja de la cimitarra es que, por ejemplo, si atacaras con el rapier es un dado de 8 con el estoque,
pero Sí. es solamente una tirada. Si la fallas, la fallaste. En cambio, si llegas con la cimitarra e intentas el primero y lo fallas, todavía tienes el segundo para intentar hacer el sneak attack. Entonces nada más voy a Ah, checar. ¿Qué iba a checar? Ah, sí, tu competencia. El rogue. Quiero ver si tienes competencia con cimitarras, porque la verdad no me acuerdo. ujú. Y la otra es que no sé si sean como cimitarras convencionales, eso habría que preguntarle a Duke, o son cimitarras acá más perronas que pegan más duro. Ujú. Competencias con armas simples. No, no tienes. Dice que nada más tienes competencia con armas simples, ballestas de mano, eh, espadas largas, rapiers y espadas cortas. Ahí más bien lo que te convendría ser unas espadas cortas. Déjame ver cómo está. A ver, ya cerré el tabla de armas. Porque la cosa con la competencia no es que no puedas usar las armas, simplemente no le puedes sumar tu bonus de competencia a la tirada de ataque. O sea, tirarías con un 2 menos si usaras las cimitarras. Pero pues si esas vamos, ¿dónde están? Armas marciales. Sí, son armas marciales. Si esas vamos, podemos comprarte unas espadas cortas, 2 espadas cortas, que básicamente sería lo mismo, pero con esas sí tienes competencia. ¿Dónde están las espadas cortas? Acá en las armas marciales. Ujú. Hacen el mismo daño. Igual son finés, igual son ligeras. Con esas sí eres competente y puedes tener 2 para pegar una y pegar con la otra. Un dado de 6 y a ese dado de 6 pues se sumaría a todos los dados de 6 que tiraras de tu sneak attack. Ujú. Sí, pero para ello sería como tener que vender las cintarras y tal vez de lo que ganemos con las cintarras comprar las dos espadas cortas, ¿verdad? No necesariamente. Las espadas cortas son relativamente baratas. Depende ahorita de lo que diga Duke, pero el precio estándar del manual está en 10 piezas de oro. O sea, costarían 20 piezas de oro comprarte las 2 espadas cortas y pues con lo que ganamos ahorita sale fácil. O sea, yo digo por si las cimitarras del capitán son más que simples cimitarras, o sea, pegan más duro que un dado de 6. Si no las puedo usar Korg, yo digo que se las demos a Mirik. Porque él es fighter, o sea, tiene competencia con todas las armas, trae unos, y como ya adquirió su clase de samurái, trae los poderes para darse ventaja, y el combo de Milk está bastante sucio. Entonces, a lo mejor quiera tener como arma secundaria, vamos a decirlo así, estas armas con las que pueda pegar 2 ataques por turno, si están más chonchas que una cimitarra común. Imagino que no son mágicas, pero si están chidas, pues se las dejamos a Mirik y a Korg le Ujú. compramos espadas cortas. Entonces, ahorita, en realidad para armas comunes, ahorita hay BJ. O sea, con la pura recompensa que nos dio ahorita el líder del gremio, podemos ahí ver, hacer algunas compras moderadas. No le podemos comprar su armadura de placas a Mirik, que cuesta como 1500 piezas de oro esa madre, porque sí está fuera del presupuesto, pero para comprar. Sí, es más difícil conseguir un objeto mágico que oro. Ujú. Entonces, a Korg, a ti la dirección que te dieron no era en las alcantarillas, era una dirección en la ciudad. Este, entonces si quieres ir ahí, pues no es meterse a la alcantarilla, es ir a esa dirección, a buscar al gremio. Ujú.
En cuanto a Sori, si vas al gremio, si regresas al gremio de aventureros para ver qué se ocupa para ingresar, lo único que piden son 10 monedas de oro por persona que quiera inscribirse. Los beneficios que te dan son pues que puedes tomar ya cualquier comanda de las que están de ahí, conforme al nivel que tengas. Vas subiendo como de rangos en el gremio. Puedes ir tomando visiones que dan más dinero, que dan mejores recompensas, pero que pues también al mismo tiempo son más difíciles. Entonces, pues para evitar que un novato muera en su primera misión por querer tomar una que pague, no sé, 1000 monedas de oro, tienen ese nivel como de rangos en el gremio que va subiendo conforme vas haciendo comandas. Aparte de los beneficios es de que una vez te inscribes pues, en el gremio, en cualquier otra ciudad en el continente en el que llegues al gremio, se te va a reconocer como miembro y pues puedes tomar comandas en cualquier sitio. Ujú. Sí. Va, que va. ¿Te vas a inscribir solo tú o no sé, alguien más va a querer? ¿O lo vemos? Ujú. Por suerte no son como Netflix que solo pide ya, que ya solo deja un hogar. Va que va. Muy bien. Pues ya si te diriges al lugar core que en donde te dieron la dirección, ah, ves, llegas y ves que son unos baños públicos. Pero igual ahí encuentras, como dice, una... ah, en el papel vienen las instrucciones de para cómo ingresar. Te comentan que tienes que pues ingresar al baño pues de tu género, hombres o irte hasta el baño del fondo y que en él, en un hueco entre dos tablas, vas a encontrar una de esas tablas va a ser como una palanquita. Ingresas ahí con cuidado, ya sea con tu mano o con alguna navajita o algo. La bajas, y se abre una pequeña puerta en la parte de abajo del piso. Por ahí ingresa y por ahí ingresas hacia lo que sería el interior del gremio. Solo si te dicen que tengas cuidado que absolutamente nadie te vea. Y que, pues para no levantar sospechas,
respetes las reglas del establecimiento. Metas la canasta contigo. Ya una vez que entras y pasas al otro lado, te vuelves a poner tu ropa. No, hazte una de sigilo. Porque si hay un par de personas más usando los baños. Bueno, es que la tienes bien entrenada esa madre. Pues ya llegas. Los baños aquí son como. Son como tres pequeñas piletas de agua. Dos que están así la entrada al costado. Y otra que está más al fondo. El agua pues está tibiezona. Hay un poco de vapor en el ambiente por lo mismo del agua caliente. Y pues ya llegas, te acercas hacia la última pileta. Ahorita esa está sola. Hay dos personas en cada una de las otras piletas. Otros dos hombres. ¿Tú entrarías con la toalla o te la quitarías para entrar al agua? Porque la esquina, la que te indican, está hasta el otro lado y hay que entrar al agua para ingresar allá. Ok. ¿Te la llevas en los hombros o la dejas ahí en la escalerita? Ok. Ya, entras al lugar. Me imagino que sí llevas contigo la canasta con tu ropa, ¿no? Ok, pues ya llegas. Te esperas un momento a que los otros tipos que cuando entraste te siguieron con la mirada. Ya cuando ves que regresan a lo suyo, con cuidado metes y activas la palanca. Esta puertita se abre sin hacer ruido. Y ves que queda así como unos centímetros encima de lo del nivel del agua. Pues ya con cuidado, sin hacer ruido en el agua, te metes, entras, jalas tu ropa y ves que la puertita se cierra inmediatamente detrás de ti. Piensas a ver que si nadie te vio y pues ya adentro te vistes. No, es un solo pasillo que de hecho de donde estás, luego da vuelta hacia la derecha. Ya pues caminas, das vuelta así, ves que conectas hacia más adelante y en medio hay otro pasillo. Aquí está iluminado, hay unas antorchitas iluminando. Continúa, si llegas a la intersección, pues te percatas que el frente está el pasillo, si le hicieras derecho, hace la misma curva hacia la derecha. Y el otro pasillo pues, se ve que continúa. Falta más. Te sigues derecho entonces. Ok, pues llegas al recodo, llegas a una. Das vuelta, y ahí termina el muro. Pero ves una pequeña palanquita.
Ok, cuando la accionas ves que igual una puertita se abre sin hacer ruido. Si te asomas alcanzas a ver que es el baño de mujeres. Ya la cierras, te regresas. ¿Tomarías el otro camino? Pues ya sigues el otro camino, avanzas un poco y hay una puerta. Cuando la abres y entras al otro lado, te espera un espacio grande, circular. Y ves que hay ahí, pues al centro, hay como ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre de esa cosa. Un mostrador con una persona ahí. Volteas a tu izquierda, se escucha ruido como de, que están afilando algún arma. Ves a lo que sería un herrero, trabajando el filo de un hacha en una piedra. Si volteas hacia tu derecha, ves a alguien, como que está trabajando con cuero. En la parte de atrás, alcanzas a ver que hay como varios cofres, de tesoros cerrados. Ves que alguien está ahí como intentando abrirlos. Y del otro lado, ves unos postes con dianas. Ahorita nadie los está usando, pero se ve que hay unas flechas clavadas sobre una de las dianas. Y se ve que había otros dos pasillos, en medio, hacia la derecha y hacia la izquierda. Cuando entras, te recibe esta persona, y te dice: bienvenido, ¿tú eres el nuevo recluta? Dice: muy bien, ¿me permites tu invitación? Ujú. Ya la ve, la revisa. Dice: muy bien, sí, está todo bien. La guarda, se la guarda ella. Te pasa una tablilla con una pluma y te dice: por favor, llene estos datos y con eso quedará su registro hecho. Ves que viene un espacio para tu nombre, tu especie, ah, si estás entrenado en algún arte marcial o así, cuáles son tus habilidades, pues, y tu especialidad, en robos. O sea, en qué te especializas al robar. Ok, ya cuando se lo regresas a la chica, es que hace unas anotaciones. Y dice: especializa en robos. Muy bien. Ves que saca algo de un cajoncito. Y te entrega. Pareciera ser como una medallón. Pero cuando lo ves lo sientes que es de metal. Pero está completamente negro. Y sientes un ligero relieve y si lo pasas el dedo por encima, sientes un ligero relieve. Y la chica te dice: ese es el que te demuestra que eres del gremio de ladrones. Dice: es así para que si lo encuentran las autoridades,
te lo encuentran las autoridades, piensen que es un pedazo de metal que no tiene ningún valor. Pero si se lo muestras, si llegas a un trabajos te pueden dar y qué rango tienes. Sí, te dice, si te lo encuentran las autoridades, ellos pues lo verán como un pedazo de metal, pero si lo enseñas en cualquier otro gremio de ladrones, sabrán qué rango tienes y cuál es tu especialidad, para saber qué tipo de trabajos te pueden encargar. Y lo último que queremos es que atrapen a nuestros miembros, porque pues eso puede llegar a exponernos a todos. Ella, si preguntas por eso, ella empieza a buscar y te dice, ahorita todos los encargos ya han sido asignados. Ahorita no tenemos nada para ti, pero regresa mañana. Puede que tengamos algo. Ok, tírame otro sigilo. Un 10. Ok, pues ya te quitas la ropa, la guardas de vuelta en la canastita. eh, Abres sí sé, la puertita por la palanca idéntica a la que está del otro lado, en el baño de mujeres. Este, y cuando sales y para echarte al agua, justamente tú vas entrando el agua por la puertita. Cuando de repente nomás sientes un golpe en el estómago de que al parecer había un niño que estaba bajo el agua y venía saliendo cuando tú ibas entrando. Te golpea en el estómago y pues se te saca el aire. La puerta de atrás se cierra y no, el morro no alcanzó a verla. Nomás te dice, ah, bueno, morro no, más bien sería un mediano, alguien pequeño. Y dice, ¿de dónde saliste, maldito kobold? ¿Desde cuándo dejan entrar kobolds aquí? Y te dicen, no estaba nadando, estaba lavándome el pelo. Él va a ver tu ropa flotando en el agua y te va a decir, ¿quién chingados mete la ropa esta que pensabas lavarla o qué? Él nomás se te queda viendo y te dice, sí, 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 pues ahora vete para allá. Déjate. No vaya a ser que vuelvas a aparecer de la nada y... No, 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 vete para allá. Ahora, a lavar tu ropa a otro lado.
te chapoteas la cara. Y nomás se te queda viendo y dices, las lagartijas no deberían de dejarlos entrar ni a la ciudad. Ahí sigue la toalla. Ok, va que va. A ti, Sori, cuando llegas con el gremio, ya pues pagas lo que sería para inscribirte y demás. Igual toman tus datos, tu nombre, ah, este, o aventurera eres más bien. ah, ¿En qué te especializas? ¿Cuáles son los trabajos que prefieres? Y ya pues, si les pasas toda esa info, ujú, pues ya te entregan. Es una pequeña insignia, algo pequeño, algo que es como para usarlo como de brochecito en la ropa. Ves que es un como triangulito de bronce con un símbolo en él. Dicen, bueno, esa es tu insignia, marca tu nivel. Ahorita eres una aventurera de clase bronce de nivel uno. Dice, conforme vayas cumpliendo trabajos, dependiendo de la dificultad de los mismos, la eh, cantidad de fuerza de recompensa y demás, irás ganando, hace un, entre comillas, puntos. Y pues con esto subirás de nivel y podrás ir pidiendo más. Tenemos 4 rangos, son bronce, plata, oro y platino. Dicen, oh no, sí te contaron. Dice, por eso te estoy entregando esa. Estás en bronce nivel uno, usualmente se empieza en bronce cero. Dice, hasta el rango 4. Usualmente de bronce a plata se sube bastante rápido cumpliendo misiones. Y pues ya ahí empieza cada vez a ser un poquito más complicado. Y ves que hay una que dice es para niveles, para cualquier nivel de bronce, cualquiera que esté en nivel bronce. Es ir a acabar con unos, ¿cómo se llaman estos? Un segundito. ¿Y dónde está? Unos goblins que se apoderaron de unas ruinas en la selva. Y hay un, sí, no, yo creo que igual pensaba, nomás quería resolver estas dos cosillas que era lo que querían hacer, lo de los. Y nos vamos a quedar aquí. Va que va. Pues bueno, entonces eso ya lo vemos la próxima
sesión. Ya nos quedamos aquí con Korg y Sori regresando al barco, topándose por ahí. Y pues, bueno, probablemente Sori alcance a ver que Korg trae otra vez la ropa un poco mojada. Un poquito. Ya sea que se topen ya estando arriba del barco, que se topen en los muelles. Ahí ya les dejo la decisión a ustedes dónde se quieren encontrar. Va que va. Y pues ahí. Vale, dale. Y ya ve. Y ya vemos eso la próxima sesión. Para ver si los demás ya están. Sí, aquí, va que va. Pues esta semana no hubo combates, así que no hay experiencia de parte de matar monstruos, pero pues igual sí va a haber experiencia. Anótense 150. Sí, lo que pasa es que doy parejo experiencia a todos dependiendo de lo que hagan todos los jugadores. Ajá. No, ya están. Ajá. De hecho, es lo que te iba a comentar, que ahorita terminando la sesión hiciéramos tu subida de nivel. Que tienes que ya estar en rango 4, en nivel 4. Ahorita te lo digo. Déjame nomás despedirle el stream. Y pues, bueno, con eso nos vemos. Espero les haya gustado. Y ya pronto estarán los episodios subidos en YouTube. Aquí va. Ah, Se trabó, se trabó tu OBS. No tengo idea, porque es tu OBS. Mm, Pues bueno. Pues bueno, en lo que se destraba, vamos haciendo tu subida de nivel. Mira, dale doble, abre tu hojita de personaje. Vete a Painters, a los tres puntitos. Del lado derecho, las pestañitas que están, el de Painters. Y, ¿cómo se dice? Ponle para que puedas editar. Ujú. Y si te fijas en donde dice Row, este está un 3. Si le das al 3 ahí te permite subirle de nivel.
Simplemente vete a 4 y te van a aparecer una ventana emergente que completas las cosas que salgan de ahí. Y ya con eso se hace la subida de nivel. Eh, sí, nomás fíjate lo que te está pidiendo porque en algunas te van a pedir que elijas cosas. Si no te dice nada, nomás dale siguiente. Mm.